Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo programa ya de esta tercera edición y emisión de Misceláneo junto a ustedes. Gracias por la sintonía, por los comentarios de buena aventura en esta nueva temporada. Y por supuesto, la semana pasada tuvimos un panel machista, le pudiésemos llamar. En esta semana vamos a ir variando y así cada semana, con la voluntad de nuestros panelistas, vamos a ir incorporando a nuestro panel el lado tan necesario para podernos desarrollar. El aspecto femenino, ese lado que para una sociedad hoy día reviste vital importancia. Somos emocionalmente compuestos y la emoción versa respecto del aspecto femenino que cada uno de nosotros porta y lleva en nuestra vida diaria. Hijos de una mujer, muchos de nosotros casados, convivimos, compartimos con una mujer que nos da la fuerza, son nuestro pilar fundamental, partiendo desde nuestro nacimiento, ¿no? Y es por eso que voy a partir hoy día, por el respeto que me merece la mujer, con una persona que se ha apegado al mundo político, lo hereda de su padre, y que hoy día conforma y es autoridad de nuestra comuna de Graneros, nuestra comuna vecina, nuestra comuna amiga. Ella participa como concejal en la comuna de Graneros. Valentina es su nombre. Fíjese que Valentina, si usted busca el significado, valiente, osada, que se atreve. Valentina Segovia, concejal de la comuna de Graneros, hoy día nos acompaña en nuestro programa. ¿Cómo estás, Valentina? Bienvenida. Esa es tu cámara. Usted se dirige ahí para que en Graneros la vitoreen cuando llegue allá después del programa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por esa presentación también, Hugo. De verdad es un honor estar aquí, poder compartir este panel junto a ustedes. Y poder compartir también ideas, pensamientos que queremos que lleguen más profundo a nuestras comunidades. Así que muchas gracias por la invitación. El honor, aunque usted no lo crea, es para mí, es para Misceláneo, para Sexta Visión, de tenerla junto a nosotros para escuchar su opinión en un tema que hoy día vamos a tocar y que quedó de alguna forma enarbolado la semana pasada y que tiene que ver con el sentir nacional, con una debacle emocional terrible y que nos llama profundamente a la reflexión, al igual como lo es la seguridad ciudadana. Y parto saludando a mi panel. Me voy al otro extremo por allá con don Renato. ¿Cómo está, Renato? Bienvenido al programa. Gracias, Hugo. Bien, pues aquí estamos en un segundo capítulo, aquí acompañándonos a todos acá con este excelente panel para que tengamos una linda velada. Y me quedó la semana pasada, Renato, una duda allí. ¿Qué lo motiva a usted hoy día como empresario para estar participando en un panel, una experiencia nueva? Me contaba usted en esto, pero que se atrevió y algo lo motivó para estar aquí. ¿Qué lo motivó a estar aquí? Mira, la verdad, lo que a mí me motiva a estar acá es el hecho de ser un ciudadano común y silvestre, que se me dio la instancia de dar mi opinión con respecto a puntos de vista que tenemos desde el punto de vista político acá, ¿cierto? Una mirada más externa de lo que realmente pasa en la calle, lo que sucede hoy en día, en el día a día con la gente, con las pymes, ¿cierto? Con los emprendedores, de una manera respetuosa, como lo mantengo y siempre voy a mantener. Que podamos buscar consenso. Y qué mejor dar mi punto de vista de afuera, desde mi posición como pyme, de entregar cuál es la realidad y cuál es nuestro punto de vista, y qué es lo que sucede y cómo podemos nosotros a través de nuestra mirada entregar un poco de información, un feedback, ¿cierto?, a las autoridades que nos acompañan. Gracias, Renato. El saludo de Renato, quien nos acompañó la semana pasada y ya va a formar parte de nuestro panel, por supuesto.
y hoy día ya aquí voy a quedar en la duda. No sé si seguimos representando la juventud con nuestro querido Álvaro Ramírez. ¿Cómo estás, Álvaro? Tú tienes una gran trayectoria, te has destacado en el mundo político desde un tiempo a esta parte, y en tu vasta trayectoria en lo profesional, hoy día tienes mucha experiencia que aportarnos como programa. ¿Cómo estás? Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Hugo. Gracias por la invitación y un honor aquí estar nuevamente con el panel y con Valentina, que se integra el día de hoy. Bueno, estoy muy bien, con muchas ganas de tratar los temas que ya tratamos en el primer capítulo, una continuación de algunos temas que quedaron pendientes: seguridad, orden, pero también lealtad, confianza, recuperar las confianzas en el mundo político, autoridad, decisión. Son varios conceptos que me parece interesante ir de alguna forma tratando, ya que no implican solamente un sector político, una sensibilidad, sino que son transversales, y ahí yo creo que cada uno tiene una mirada muy acabada respecto al tema, dependiendo de su experiencia personal y de su trayectoria en lo político. Así que encantado de estar una vez más aquí con ustedes. Muchas gracias. Mauricio Valderrama, nuestro querido core en ejercicio, reelecto muy gratamente. Hoy día, Mauricio, ¿puedes hablarnos sobre tus actuales motivaciones políticas en esta actividad tan importante y tan relevante de esta figura que emerge hace algunos años, que es el gobierno regional, en donde ya nuestros representantes son electos por el voto popular, ya no dejamos de ser impuestos a dedo o a honores, como era en un inicio de esto, ¿no? Y también la figura del gobernador. ¿Cómo anda esta convivencia, Mauricio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Hugo. Sí, la verdad es que yo creo que primero saludar a Valentina, que nos acompañe, que de los 202 concejales son muy poquitas las mujeres que hay en el consejo, y también son pocas las mujeres alcaldesas. Yo creo que ahí las mujeres tendrán que responder por qué, siendo ellas mayor cantidad de votantes, eligen menos mujeres, pero yo creo que eso se va a ir desarrollando en el futuro. Y respecto a lo que es el consejo regional, yo siento que de pronto se encasilla. Bueno, es un rol bien desconocido. Los alcaldes llevan muchísimos años en nuestro país siendo elegidos, los concejales también, pero los consejeros regionales a partir de 2013, que se empiezan ya de 2017, entiendo que 2013-2017 son las primeras elecciones, y somos relativamente nuevos dentro de lo que son los gobiernos subnacionales, que somos los gobiernos que administramos una cantidad de recursos que es el FNDR, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Ese es como lo central, son como 12 los pilares que fundamentan los recursos del gobierno regional, pero básicamente yo creo que muchas veces se malentiende o se ha dado una cuestión dentro de los últimos 10 años, la última década, quizás los últimos 3 periodos, en donde se considera que tanto el gobernador y los consejeros regionales solo administran plata. Y yo creo que ese es un error, porque yo creo que la región no se administra en cuánta plata más o menos haya, porque a veces hay y a veces no hay. Lo que yo creo que es central en el gobierno regional, desde el gobernador y los 20 consejeros regionales que somos, es proponer estrategias de desarrollo regional. Estrategias de fomento productivo, estrategias de turismo, estrategias de empleo, estrategias de incluir a los jóvenes, de potenciar la ciencia y la tecnología, la educación. ¿Cuántos temas tan importantes y relevantes no tenemos que visualizar? Y para eso yo creo que lo más relevante es que se entienda que no es solo plata, sino que es también cómo damos una visión que incluya a todas las visiones de desarrollo que hay en la ciudad, que no tan solo están vinculadas al tema productivo, sino que también están en el mundo artístico, en el mundo de la pesca artesanal, en el mundo de los salineros y en nuestro patrimonio, que es tan importante en nuestra región de O'Higgins. Así es, gracias, Mauricio. Fíjese que lo primero, nobleza obliga. Gracias a ustedes por estar aquí y espero que disfruten esta jornada de misceláneo, en esta charla que vamos a tener hoy día respecto de un tema muy sensible y que nos afecta a ustedes como a nosotros, como panel, como programa. Por lo tanto, empecemos con misceláneo. El tema de hoy día que nos convoca es las licencias médicas. Este es un tema que transversalmente toca a todos los sectores, no solamente el sector público. Hoy día se destapó a través de la denuncia que hace la Contralora, la señora Dorothy, que ha dado mucho que hablar en este tiempo, y que en el fondo está, en mi opinión muy personal, está haciendo la pega que por muchos años no se hizo. Si esto hubiese sido 10, 20 años atrás, en esta forma, de esta manera, con esta fuerza que ella impone,
muchos malestares, muchas cosas no estarían ocurriendo en este país. Pero entramos en una línea de confort, de comodidad, en donde nadie dijo nada, todos estábamos tranquilos y no fuimos capaces de visualizar. Yo recuerdo hace muchos años, 10, 15 años atrás, yo decía en este mismo programa, en este mismo canal, que nos estábamos mexicanizando, que nos estábamos colombianizando, que los niveles de corrupción ya venían. Y voy a citar una frase que yo dejé para el oro y para el bronce y para todos los metales, que no es mía, obedece a un querido amigo contertulio de muchos años en nuestro programa, Edison Ortiz. Él me dijo 15 años atrás, no sé cuántos, me dice, ¿sabe cuál es el problema, jefe? Porque así me decía cariñosamente. El problema es quién nos defiende de quienes tienen que defendernos. ¿Quién nos defiende de quienes tienen que defendernos? Más de 2 décadas a la fecha que Edison Ortiz planteaba eso en este programa. Ya se visualizaba en el entorno macro ya de que el legislador no estaba dando el ancho. Y la semana pasada yo dije que tenía ciertas dudas respecto de la honorabilidad, porque la honorabilidad caía en las autoridades cuando trabajaban ad honores. Entonces, el trabajar ad honores le permitía ser honorables. Y eso con el tiempo se fue perdiendo, porque hoy día es impresentable, por ejemplo, y algo se tocó la semana pasada, es impresentable ver la disparidad en los sueldos, en los recursos que recibe un honorable de la República versus un ciudadano que camina a pie. Es decir, muchos han querido cambiar esa lógica, muchos han ofrecido, pero en la praxis vemos hoy día que sigue exactamente igual. Y entonces llegamos a este estado hoy día en donde aparece una denuncia hecha por la Contraloría de 25.000 y algo de licencias fraudulentas de gente que inescrupulosamente salió del país incluso a capacitarse afuera usando los recursos de la salud que tanta falta le hacen a quienes realmente necesitan y requieren de la asistencia médica. Mientras un empleado público sale al extranjero haciendo su fruto de esto, a una señora esos recursos le requieren para hacer una prótesis en una pierna, en una cadera, etc. De eso vamos a hablar hoy día. Y abre los fuegos, por supuesto, nuestra querida Valentina en esto. ¿Cuál es su opinión ustedes que están en el Consejo Municipal? Que me imagino estará en el debate, producto que la comuna también me imagino se ve afectada Claro. respecto de esto. Hay alrededor de 30 personas que utilizaron licencias médicas fraudulentas allá en Graneros. Nosotros como Consejo Municipal no sabemos quiénes son, no nos han dicho, se han reservado eso, pero quiero partir diciendo algo que me nace y tiene que ver con el nombre de este programa, Misceláneos, ¿cierto? Y esto me recuerda al micelio, que esto viene de los hongos. Y el micelio, para quienes no sepan, muchos ahí lo deben saber también, es una red subterránea que sostiene la vida. Y algo así también es la política, si lo vemos de alguna manera. La política sostiene o debiese sostener la vida de todos los seres que habitamos nuestra nación, nuestra comunidad, nuestro mundo. Pero lamentablemente nos damos cuenta que las personas que hacen política o que llevan muchísimo tiempo dentro de la política, en vez de sostener la vida de la comunidad, se aferran a ello, hacen todo lo contrario y abusan de un sistema. Y así es como se crea lamentablemente la degradación y todo se pudre, ¿cierto? Cuando algo se pudre se puede generar vida nuevamente y por eso yo entré en la política, porque siento que los jóvenes tenemos una mirada distinta, tenemos una mirada revolucionaria, tenemos una mirada que puede generar grandes transformaciones en la sociedad, tal como lo hace el micelio y los hongos que transforman la vida. Esa es un poco la misión que tengo yo hoy en la política de mi comuna, que amo, que adoro, que honro, que es Graneros. Y creo que es lamentable que hayan aún personas que crean que pueden hacer de la política politiquería, que pueden hacer
de la política un negocio. Algo que me marcó mucho hace algunos años fue ver que un empresario fuera presidente. Yo creo que los negocios y la política no deben mezclarse. Y entramos en varios temas, ¿cierto?, que nos generan conflicto y que nos damos cuenta que este sistema realmente está podrido y que habemos personas que son quienes trabajan día a día en el campo y en diversos oficios que tiene nuestra diversidad económica también, que están tratando de salvarlo y que lamentablemente se rompen el lomo levantando un sistema que beneficia a muy pocos. Y ahí entramos en un desequilibrio, ¿cierto? Usted hablaba del femenino y del masculino y ahí tenemos un equilibrio perfecto. Pero cuando entramos más a un desequilibrio, por ejemplo, el que se ha vivido durante siglos, que tiene que ver con el sistema patriarcal, se hace daño y se opaca, ¿cierto?, a una energía que debe mantener un equilibrio entre cualquiera sean los polos, la derecha, la izquierda, el femenino, el masculino, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no hay equilibrio, se nos va todo a la pudrición. Gracias, Valentina. Fíjense, usted desentrañó el misterio del por qué misceláneo. Le agradezco mucho eso, porque tiene que ver con eso, ¿no? Dicen los que saben, o dicen que saben, los que saben, que la flor más hermosa del mundo nace justamente de la putrefacción, la flor del loto. La flor del loto. De manera que en esta sociedad, una joven como Valentina, como los integrantes de este panel, para cualquiera está dado ese milagro, ¿no?, esa simbiosis que se produce ahí desde esta putrefacción. Hoy día nuestro país tiene ciertos visos de putrefacción en muchas áreas. Ahora, lo que señalaba Valentina, yo de alguna forma lo comparto, pero también está dado de que las posibilidades están para todos hoy día, para todos. Yo no tengo juicio respecto de presidentes, sino más bien de cómo el Estado se manifiesta y cómo la sociedad se manifiesta a través de este voto. La democracia tiene esa gracia, ¿no?, de que el pueblo elige. Y el pueblo dice, yo quiero que, no sé, el protestante más grande de este país sea el presidente, y lo tenemos que respetar. Porque si hago la salvedad de que, independiente que el presidente sea o no de mi agrado, o la presidente sea de mi agrado o no, el respeto hacia él, una vez electo, es sine qua non. No tiene otra mirada, porque es nuestra vida republicana, en base al respeto a nuestras tradiciones, usos y costumbres que tenemos como sociedad. Y eso hace que vamos cada ciertos años renovando nuestra casta política. Lamentablemente, y yo comparto con Valentina eso, cuando esto se transforma en una casta política en donde aparecieron los señores feudales en los partidos, en donde ya los jóvenes fueron postergados por muchos años, porque si no eran del agrado del senador o del diputado, derechamente quedan afuera. Irrumpir, y yo creo que Mauricio tiene una muy buena experiencia en eso, irrumpir en esto de generar un quiebre hacia arriba, hasta hace un tiempo era impensable. Acuérdense los dos primeros monopolios que teníamos en la política, donde decían este va, y el nivel central, escuchaba mucho el Comité Central en algunos casos, o la Directiva Nacional dijo que, y nos veíamos en nuestras ciudades, en nuestras capitales regionales, con personajes que nunca conocieron la región ni vivieron, emergieron como diputados, como senadores, como alcaldes, etcétera. Otros se cambiaban de distrito, después hicieron un maquillaje a esta democracia, y yo no puedo estar aquí, pero al lado puedo estar, pero quien financia ese es el mismo que lo financia acá. Es decir, este grado de putrefacción que usted muy bien destacó, Valentina, tiene que ver un poco con eso. Mi querido Álvaro. Que le haga una... Perdón, sí, por favor. Sí, que pienso que si bien la posibilidad está abierta para todos, no todos se atreven. Eso es. ¿Por qué? Porque se dice que está abierto, pero en realidad no está tan abierto. Ya vamos a tocar esa parte, Valentina, que a mí también me encanta, porque sí,
para ser demócrata a veces pareciera ser que la democracia opera para algún sector nomás y para algunos y otros quedamos afuera nomás pues nos ponemos viejos y vamos a morir viejitos. Pero bueno, esta sí la democracia en Chile y una alegría que pueda ser así, ¿no? Querido Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Excelente, acá escuchando, bueno, muy bonita la introducción que hizo el significado de la palabra misceláneo, Valentina. De la putrefacción emerge la vida, es el milagro de la vida. De hecho, nuestros cuerpos, cuando ya son parte de la tierra, le devolvemos nuestra materia orgánica y emergen nuevos organismos. Así que muy buena analogía. Y claro, respecto a lo que hablaban recién del tema de estos caudillismos partidistas, esto es histórico. O sea, hay un autor que a mí siempre me gusta citar, que es Alberto Edwards, que tiene un libro que se llama La Fronda Aristocrática, año 1923, que describió a lujo de detalle la política nacional. O sea, un club de fin de semana, básicamente. Esos han sido los partidos políticos históricamente. Clubes de fin de semana de personas que de alguna forma ven la política como un entretenimiento y son bastante recelosos del poder y son bastante también mezquinos. La fronda aristocrática o la casta, como le han también acuñado al otro lado de la cordillera, es bastante recelosa y no tiene ideología. La casta o la fronda aristocrática se posiciona en el lugar de mayor conveniencia. Es bastante fluctuante, bastante, ¿cómo puedo decir?, caprichosa, ¿ya? Entonces el tema es que para aquellos que venimos de abajo, que hemos con nuestro propio esfuerzo levantado nuestras carreras políticas o personales incluso, emprendimiento, etcétera, es difícil abrirse paso, sobre todo en regiones, que es una cosa bien, aquí también me van a entender, del Consejo Regional y del Consejo de la Municipalidad de Graneros, que es Valentina, me van a entender que las comunas y la sexta región queda bastante relegada en importancia, entonces cuesta hacerse paso, y por eso es importante esto en los espacios como estos, como misceláneos, donde nosotros estamos teniendo un espacio valiosísimo que nos brinda acá Hugo Hernández, y aquí estamos nosotros aprovechando, o sea, este espacio para representar a la inmensa mayoría de los chilenos que no han tenido representación en muchos años. Fíjese que usted señala algo, nosotros como programa, y esto es mi opinión muy personal, uno condena drásticamente y categóricamente cualquier tipo de falsificación. En el inmenso colectivo de nuestra ciudadanía está que todo lo que es falso no lleva a nada bueno, y estamos como programa comprometidos con la verdad. Nosotros acuñamos el aspecto de la mirada desde la legalidad y la transparencia, pero no desde la frase romántica, no desde la semántica, sino desde la verdad. Es por eso que aquí nuestros panelistas tienen plena libertad de opinar respecto desde su mirada, desde su tribuna, en los temas que vemos hoy día. Estimado Renato, ¿cómo estás? Bienvenido. El tema de hoy día a usted le toca de alguna forma las licencias. ¿Cómo está, Renato? Bien. Sí, mira, el tema de las licencias, si bien es un escándalo que afectó de manera transversal aquí de ambos lados, del lado político, tenemos el problema con el escándalo de las licencias. Pero más allá de las licencias en el tema público, también eso afecta a las pymes y a las empresas en general. Porque si bien todos nos enfermamos, todos tenemos derecho a una licencia, ¿cierto? Pero tenemos que hacer un uso correcto de ella. ¿Y qué es lo que pasa? A veces hay muchos médicos, y voy a tenerme a lo mejor me voy a poner la soga al cuello, pero hay muchos médicos que lo ocupa como negocio. Entonces va, listo, oiga, ¿sabe qué? Oiga, me duele el pie. Listo, licencia. 11 días. Porque para que te cancelen la licencia completa, claro, tienen que ser 11 días, si no, no le sirve, si no, no es el negocio. Y después de esos 11 días, vienen 11 días más. Y 11 días, y 11 días, y 11 días. ¿Hasta cuándo paran? Cuando el compin le dice, no vamos a seguir pagando la licencia. Pero el costo que se genera a la compin de todas esas licencias falsas de personas que realmente necesiten esa licencia y las toman, un caso muy cercano, mi señora estuvo mucho tiempo con licencia y se las rechazaban, teniendo un tema de salud bien delicado.
Y por otro lado, también conocía casos de personas que estaban con licencia, pero en licencias que no tenían un fin y que se las cancelaban. Entonces, finalmente, el problema está en ¿qué? En la fiscalización de esa licencia. Oye, ¿realmente está enfermo? El COMPIN tiene las capacidades y tiene el personal necesario como poder hacer la fiscalización, si ese es otro problema que se genera ahí. ¿Cómo lo fiscaliza? Y aquí es donde viene el tema del privado con el público nuevamente, que tenemos que trabajar de manera mancomunada. Nosotros necesitamos gente para poder hacer trabajar nuestro local, ¿cierto? Pero Ustedes tienen que reemplazar a ese funcionario sí, cuando pues, le falta. sí, pues hay que buscar el reemplazo. El problema se te genera cuando se acaba esa licencia y vuelve ese reemplazo. Porque por la ley te permite, tú puedes contratar a una persona por 3 meses, luego renuevas 3 meses más y el tercer contrato es indefinido, ¿cierto? Pero cuando son licencias de mucho tiempo, cuando ya pasa a ser una contratación indefinida, deja de ser un reemplazo. Y ahí a nosotros se nos genera el problema porque te aumentan los costos, ¿cierto? Pero más allá del tema de aumentar los costos, es que tú vayas a desvincular a una persona Correcto. que tiene un trabajo estable y que es el sustento de su casa. Entonces ahí se genera una dicotomía. Interesante. Puta, vamos con las vacaciones, listo, Correcto. tengamos todas vacaciones, no hagamos nada, total, van a pagar la licencia, y hay otras personas que realmente la necesitan y no se las pagan. Así es. Mire, aquí está la mirada de nuestro panel en esta primera parte, y yo voy a cerrar esta primera fase del programa con algo que el panel de alguna forma lo ha esbozado. La licencia es un derecho, pero a mí me llama la atención estas defensas corporativas que de repente emanan por algunos gremios, sintiendo de que están perdiendo un derecho. Pero estamos analizando un acto que reviste caracteres delictuales, punitivos. Fíjese que yo soy amigo de que, y así lo explicaba a mis alumnos de la enseñanza básica muchos años, el derecho nace luego de cumplir con el deber. Sin el deber cumplido se pierde el derecho. Por lo tanto, estas personas que hoy día parecen cuestionadas han perdido el derecho porque no cumplieron con su deber. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Misceláneo junto a ustedes en Sexta Visión. Esto no comenzó aquí. Aquí tampoco. Tranquilo, es solo un resfrío. Ni aquí. ¿Pero para qué? ¿Es solo un resfrío? Pero aquí sí empezó todo. Que un simple resfrío no te lleve a la hospitalización o la muerte. Vacúnate contra la influenza e inmuniza lactantes. Infórmate en minsal.cl o en Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Bien, ya estamos de regreso. La magia de la televisión tiene esta particularidad. Fíjese que comentábamos en la primera parte del programa y hacíamos mención a estas irregularidades. Me quedó una inquietud, Valentina. Voy a volver con usted. Usted dice que hay 30 casos en la comuna de Graneros, pero que no saben quiénes son. ¿Esto reviste carácter de misterio? ¿No es público? ¿Ustedes como concejales perdón, no tienen la facultad de exigir la nómina de esto? Sí, se solicitó por transparencia. Tiene que ser por transparencia. ¿Y a nadie le llega esto? ¿Al alcalde, a ustedes? Le llegó al alcalde y tengo entendido que a la señorita de control, ¿Ya? que es prácticamente la Contraloría en la municipalidad. Así Pero preguntamos al alcalde y dijo que no nos iban a dar esa información hasta terminada la investigación. Esas son las cosas que entrampan. Cuando hablamos de transparencia, uno escucha siempre de las autoridades electas que van a poner la atención en la transparencia, en la probidad y toda esta elocuencia que se manifiesta en campaña, pero después cuando están en el sillón al parecer se omnibulan, como decía un querido amigo hace un tiempo atrás, y se les olvida el deber de informar. Si estamos hablando de un cuasi delito, no sé cómo se le puede llamar a esto técnicamente, jurídicamente, desconozco, perdonen mi ignorancia, pero de connotación nacional en donde en muchas instancias públicas han rodado cabezas sin decir guabá. Muchos han renunciado hidalgamente a sus cargos porque es impresentable que esto se mantenga en pie o que soterradamente se mantenga en secreto. Me quedó esa duda, Valentina. Sí. Yo espero que en el corto plazo tengamos la información y podamos compartirla. No con el afán peyorativo ni denostar a nadie,
Pero si es materia pública, son funcionarios públicos, nos exponemos justamente a esto, a la deliberación de la sociedad y de las leyes. Y este es un tema que lo hizo público la Contraloría General de la República, es decir, no es una prensa investigativa, no es el CIPER, no, es simplemente un estamento del Estado. Querido Mauricio. Sí, mira, lo que pasa es que en ese proceso es la misma Contraloría la que recomienda no dar los nombres. Ya. De hecho, le llegan a ellos, a los jefes superiores del servicio, los RUT de las personas que están en esta investigación. Entonces hay que esperar el debido proceso para que estas personas puedan hacer los descargos, se conozca bien y luego eso poder ya resolver. Básicamente eso es lo que yo entiendo que es el espíritu de la Contraloría al no exponer los nombres de estas personas que a lo mejor pueden, todos los casos pueden no tener, algunos casos pueden que no tengan algún problema. Ahora, yo no estoy por defensas corporativas, yo creo que es importante ver el caso a caso, entender también que hay realidades que ocurren y hay personas que cuando se han equivocado deben cumplir y lo fundamental, devolver los recursos que se han apercibido de manera irregular o de manera viciosa. Pero, mire, permítame discrepar con usted en un punto, estimado Hugo. Usted planteó el tema de que las leyes estaban hechas por los, como citando. No, eso lo dijo un contertulio hace muchos años, no son palabras mías. Edison. Él dijo eso y fue fuerte, profesor. Por eso lo traje a colación. Yo creo que es muy fuerte, no hay que dejar esa idea. Sí. Yo creo que tenemos que ver cómo podemos de alguna manera dignificar lo que es, yo no le llamo casta política, porque la casta política más orientada a la fronda aristocrática tiene que ver con una clase de personas que se dedican a este mundo. Yo soy trabajador y yo cuando dejo de trabajar o ejercer mi oficio, mi profesión o lo que sea, caigo en la pobreza. Yo no estoy en ninguna casta ni en ninguna clase. Y creo que hay que recordar un libro que se me vino a la memoria cuando estaba hablando, que es de Vicente Huidobro, que no es un libro, son 6 páginas que la pueden ver ustedes. Si nos están viendo ahí con el celular en la mano, probablemente pueden buscar un artículo muy interesante de Vicente Huidobro que se llama Balance Patriótico, que está hecho en 1925 y que es extraordinario, con una lucidez muy, muy importante de los primeros 100 años de la República. Exactamente, que es la crisis del centenario y que si uno lo lee, tiene tanta vigencia 100 años después, que yo siento que estos temas tienen que ver con nuestro proceso cultural. Entonces, ¿quiénes son las personas que están en el Congreso? Las personas que nosotros mismos elegimos. Correcto. Y eso nos tiene que obligar a repensar, a reflexionar qué tipo de Congreso queremos para el desarrollo de país que esperamos. Porque si usted se va más en la historia, más para atrás, llegamos al Leviatán, al hombre es el lobo del hombre, y estamos en los mismos dilemas de hace centenares de años o miles de años. Entonces, para dar un cambio, para poder posicionarse en otra línea, yo entiendo un poco más ética, un poco más responsable del desarrollo de nuestro país, tenemos que también nosotros hacernos la autocrítica, informarnos más. Yo sé que a la gente no le gusta el tema político, menos los políticos, pero hay que informarse, hay que darse un poco de tiempo, hay que entender las propuestas, las ideas y ver la consecuencia de que han tenido estas personas que esperan representar los cargos en el Congreso, en los consejos regionales, en la gobernación, en los consejos comunales, para que sean, ojalá, personas honestas, personas que cumplan con lo que dicen, que son elementos prácticos, y que no le tiente la plata. Oiga, Mauricio, usted dijo cosas serias. Yo le agradezco el paréntesis que hace respecto de esas palabras de un contertulio desde hace 2 décadas atrás, por lo menos, que él señalaba en ese tiempo, cuando ya se veía esta putrefacción. Recuerde que de ese partido PPD nació un Chile Primero, que dijeron nosotros, no, esta cuestión está muy re mal aquí, y formaron un ente y un ciudadano de acá de Rancagua participó en esa creación de esa empresa en esos años. Empresa, digo yo, con cariño. Pero usted dice veladamente ahí que la culpa, no, disculpe lo coloquial, estimados amigos, la culpa no lo tiene el chancho. Es decir, el que elige tendrá que hacerse responsable de quien elige, ¿no? Y es real en nuestro país, eso se hace. Pero en esto me quedo. Usted habló de la ética. Y la ética tiene un génesis. Pero cuando yo transgredo mi ética, yo después pierdo la moral de criticarlo a usted, porque estoy haciendo más de lo mismo. Y a raíz de eso, yo genero una cultura.
Y hoy día tenemos una cultura de la corrupción, de la colusión, de la mentira, de etcétera, en donde tenemos que el común de los ciudadanos dicen que los tribunales de justicia no funcionan. No sé, pues uno ve esta cosa de que a una autoridad que está detenida la sueltan, después la vuelven a poner y la vuelven a sacar. Es decir, ¿para qué hablar del caso Hermosilla y tanta barbaridad que hay en este país? Que nos tiene a todos confundidos. Y es por lo que usted señalaba, cuando se pierde la ética, no tenemos nada que hacer. Porque éticamente después yo, ¿con qué moral lo critico a usted si el sobre me lo pasaron por debajito, se acuerda, hace algunos años? Entonces esto no es de ahora. Esto lleva muchos años que se ha ido acrecentando estos niveles de corrupción y de maldad política por aquellos que entraron en esta casta política, dice, no desde la heredad, ¿no es cierto?, sino más bien de un grupo que se concentró, porque yo siempre hice este ejemplo. ¿Ustedes creen que Chadwick, cuando se reunía con Viera en el asado familiar, con algunos apellidos Morel y otros por el lado, se sentaban espalda con espalda, o en ese minuto, ustedes que tienen más experiencia en esto, se repartían Chile? Y aparecía un senador por allá, el otro por acá, y por años gobernaron. Esa duda, y me tocó participar por algunas cosas que hice en mi vida, muchos años en el Congreso, y vi el show de Moreira cuando le pegó a Chauson, y al otro día estaban comiendo en un plato, porque en eso entonces se mentaba que, estoy remontándome a los años 90, que así era la política, y que nadie le hacía un paro al gobierno porque no le podemos hacer un paro a nuestro gobierno, costó tanto de recuperar la democracia, en fin, todos esos discursos que yo escuchaba en la CUT y en otros lados, hoy día nos pasan la cuenta. Hoy día tenemos a jóvenes desencantados, que le ha costado mucho irrumpir en la política para poder entregar una opinión desde su experiencia, desde la juventud, desde la profesión misma. Entonces, todo esto que tiene que ver con la ética, para mí me hizo mucho sentido tus palabras, Mauricio, porque sí, cuando transgredimos la ética, moralmente nos perdemos y generamos cultura que tenemos que revisarla. Si hemos ido por este sendero de la corrección, cuando tú citabas a Huidobro, claro, uno ve esa crisis que se acusa y dice, oye, y hoy día parece que cobra vigencia. Pareciera que lo escribió ayer, la impresión. Estimado, me voy a saltar ahora a la empresa. ¿Cómo ve usted esta cosa así? Mira, a diferencia del tema público, desde el punto de vista empresarial, ¿pero usted censura esto o cree que está bien? Mira, de bien no está. ¿Sí? No, porque en realidad nosotros tenemos que mantener una ética, o sea, nosotros tenemos que ser correctos, la política tiene que ser correcta, la política y el sector privado tienen que ser correctos. Aquí el tema del chanchullo, de que arreglémonos fuera debajo de la mesa, que no, que vamos, tú necesitas, no sé, X cantidad de votos, ya veamos cómo lo hacemos y etcétera. Esa juguera, como que le digo yo creo que tenemos que empezar a revisar cuáles son esos elementos que estamos echando dentro de esa juguera para que nos salga un batido, que están de moda en las mañanas, un batido más saludable. Y más saludable en general. Mira, nosotros hemos perdido, hay como 3 o 4 generaciones que se perdieron. O sea, no es que se perdieron, no es que estén mal, sino que tienen un planteamiento distinto de cómo ven las cosas. Y ese planteamiento distinto de cómo ven las cosas va enfocado a que chuta, tenemos esta cosita. Y esta cosita en los colegios, los chiquillos están en clase, ¿y qué están haciendo? Y tampoco pueden tener un control, aunque el profesor les diga, no lo preste, me lo échelo en la cajita. ¿Listo? Están en horario de clase, pero se van a la casa y ¿qué siguen haciendo? Idiotizándose, disculpando la expresión. Porque finalmente acá nosotros tenemos información que es verdadera e información que es falsa. La famosa fake news. Y lamentablemente hay más fake news que cosas reales tanto en la política, en el tema cultural, en el tema empresarial. Números, cifras que de repente no nos entregan. Perdón, antes de ir con Alvarito, sí, Mauricio. Quiero fusionar lo que señala Renato respecto al tema de la fake news
y lo empresarial. Hace unas pocas semanas atrás en el Casino Monticello se hizo un encuentro empresarial, público, privado, todo lo demás, y apareció un señor que no tenía nada de sutil y puso la primera foto que empieza de entrada al presidente Boric como pasando por debajo de un torniquete. Lo encontré muy agresivo, bastante desubicado y no corresponde al diálogo que tenemos que tener. Entonces, cuando en este tipo de actividades tan importantes que vamos todos, participamos y queremos tener una unidad, y se parte con una fake news, porque se asocia como que al presidente lo hubiera hecho eso, no estamos bien. Es un síntoma de que o tenemos la voluntad real de hacer que las cosas pasen, o cuando nos conviene le pegamos a uno y cuando no nos conviene le pegamos a otro. Solamente eso quería decir. Te agradezco porque yo fui invitado, por razones de otra índole no pude participar, siempre voy. Eso es lo que pierde el país. Porque un señor de esa altura, la verdad que con una presentación así, que me llegó la información, mira, yo voy a recurrir a algo que está escrito en un libro maravilloso, El Quijote de la Mancha. Cuando le decía, están ladrando los perros. Y él le decía, deja que ladren. Significa que vamos avanzando. Entonces, cuando se recurre a esos subterfugios, la verdad es que dejan bastante que desear. Y la enseñanza dice que mientras yo respete al otro, bien. Lo que no puede pasar es seguir en esta seguidilla y seguir el juego de algo que ni siquiera vale la pena comentarlo. O sea, para mi gusto, no, porque yo partí diciendo que el presidente del momento que es electo es mi presidente. Habré votado no por él, será de mi agrado político o de mi mirada, de mi corazoncito, donde lo tenga, da lo mismo. Pero el respeto me impone que es mi presidente. Y hoy día tenemos nuestro presidente que lo eligió este país. Y yo tuve la opción de rayar y todos tuvimos la opción de rayar. Y hoy día tendremos observaciones, tendremos discrepancias, podremos compartir o no, pero es la realidad que vivimos. Querido Álvaro, fíjese que yo quisiera consultarle a usted. ¿Siente que en Chile se están estableciendo controles reales respecto de este tema de la licencia, que es censurado por todo el mundo? Porque aquí, yo le decía, y de alguna forma lo tocaba Mauricio, existen hoy día defensas corporativas respecto de esto, pero estamos hablando de alguien que cometió un delito. O sea, no se trata, para mí, en mi opinión, con todo el respeto del mundo a ustedes, no, si yo soy empleado público y tengo un estatuto y tengo normativas que sé que las tengo que cumplir, porque a mí, mientras pasen los años, me van a dar después una jubilación, porque me la merezco, porque trabajé para el Estado y el Estado se benefició de mi esfuerzo y sacrificio. Pero tiene que haber un grado de honorabilidad, y allí yo hago el quiebre quizás hoy día en lo que es correcto y lo que no es correcto. Yo puedo ser el presidente de la República, puedo ser un senador, puedo ser un diputado, pero si falto a la ley, alguien dijo sabiamente, caiga quien caiga alguna vez. Entonces, eso debe primar, porque si yo opto por lo segundo, voy a generar, como bien decía Mauricio, un quiebre en la ética. Entonces después yo entro al servicio público, no, pero sí, total, no, si lo negro es negro nomás, no tiene matices, ¿no? Y para mí esto reviste, con el dolor, yo soy hijo de funcionarios públicos, mi padre y mi madre fueron funcionarios públicos, yo serví a la sociedad como profesor en organismos públicos, y para nosotros era impresentable hacer algo así, no cabía en nuestra cabeza presentar algo así. Sí reconocemos que nuestra idiosincrasia, voy a decir hoy día porque puede malinterpretarse, siempre ha existido esta chiquiñuela, el chileno, somos pillos, pues si la heredad, cuando vinieron para acá algunos españoles nos mandaron la casta, lo mejor de España, pues, parece que algunas cárceles se desocuparon, pero bueno, es historia. Entonces heredamos también lo malo, ¿no? Y esa pillería está en nosotros. Pero, no sé, porque falleció un familiar, porque tengo que hacer una diligencia, siempre ha estado, así, no nos podemos sorprender tampoco de esto. Lo que no podemos aceptar hoy día es que esto se generó hoy día una cultura, es decir, voy a vacacionar. Eso ya pierde todo sentido de lo que es nuestra, comillas, mala cultura de hacer un abuso de esto, ¿no? Ha existido siempre, no es de ahora, yo debo reconocerlo. Pero lo de hoy día reviste carácter de delito. Estimado Álvaro. Bueno, lo que has mencionado muy cierto, muy correcto, y además que el tema de la corrupción, yo debo señalar que yo siempre he pensado que la corrupción no parte cuando uno
es político. Cuando dicen los políticos roban, la corrupción es cuando uno roba, cuando hace esto. La corrupción comienza antes. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país es un problema moral, sistémico, de que atraviesa desde el presidente de la República hasta la última persona, hasta la persona que barre, por poner un ejemplo, ¿ya? Y ese problema de corrupción uno lo ve el día a día, es la cultura del pillo. Yo creo que el mayor insulto para un chileno es que lo traten de leso, y el mayor orgullo es ser pillo. Y ahí uno tiene una ética, digamos, una especie de idiosincrasia nacional que en el fondo se ve representado cuando yo me salto a la fila o cuando hago la reglín para poder pasar colado y no pagar algún tipo de alguna boleta, qué sé yo. Ahí se ve de manifiesta la corrupción. Y en política eso es muy latente y se ve de lado a lado, en todos los sectores, todos los colores. Se ve el tema de la corrupción, lo que tocábamos recién con Mauricio, el tema del balance patriótico y ese diálogo que establecimos breve con la frontera aristocrática. Los partidos políticos se prestan también para eso, o sea, partidos que funcionan como feudo. La corrupción, como les decía, no parte desde que uno llega a ser electo, sino que parte desde que uno entra a un partido y tiene conductas que son ya deplorables. Por ejemplo, no sé, pues, empezar a boicotear al de al lado, empezar a disputar por liderazgo, por secretaría. La gente que ha participado en política lo sabrá muy bien. De hecho, y para terminar mi punto, esa forma de hacer política que es de la puerta de la casa hacia adentro o desde entre cuatro paredes, se vio históricamente en los partidos tradicionales y se ha visto ahora. Y bueno, eso, yo creo que la corrupción es transversal y hay que partir desde uno a corregirla con la actitud cotidiana. Eso. Así es. Para cerrar, fíjese que de corrupción y todo, lamentablemente los humoristas tienen razón en esto. Dicen que Chile es el mejor país para hacer humor, porque damos jugo a cada rato, como dicen los jóvenes hoy día, en tanto tema, que más entristece y bajonea, pero yo tengo la esperanza en la juventud, en que esta nueva horda de todos los sectores políticos que está emergiendo, ya con ideas más propias, en donde ya dejaron de seguir ciertos patrones, ¿no es cierto?, si no se atreven a irrumpir. Tienen esta valentía como viene de Valentina. Valentina, su minutito para cerrar. Lamentablemente no dejamos para otro programa, no se preocupe, claro. La voy a seguir invitando. Muchas gracias. Sobre el equilibrio que hablábamos en un principio, tenemos gente muy pilla que se conoce todas las mañitas y los hoyitos que tiene el sistema, y tenemos gente que no conoce nada del sistema. ¿Por qué? Porque lo detesta, porque el sistema se ha impuesto de una mala manera frente a ellos, no les da las oportunidades que necesitan, y bueno, esos que son los pillos se hacen cada vez más ricos, y los que, como dijo usted, son los lesos, no quiero decirle leso a nadie claramente, pero por seguir esta dinámica, siguen siendo pobres. Y ahí está el sistema en decadencia. Y por último, refiriéndome a algo muy importante que mencionó usted, que tiene que ver con el celular, quiero hacer una cita a un poema que escribí hace un tiempo que dice así: fantasías virtuales nos alejan de la realidad. ¿Será esta la verdad? Me cuestiono entre likes y virales. Continúa, pero resulta que pasamos el día deslizando ahí cosas que probablemente incluso están hechas con inteligencia artificial y no son ninguna realidad. No nutren en nada nuestro cerebro, nuestro corazón, ni menos nuestra alma. Tenemos que buscar lo que es de verdad, la esencia humana. Y ese es un gran trabajo que la gente que está en la política tiene que hacer, porque si no, no vamos a cambiar en nada esta sociedad. Gracias, Valentina, qué lindo. Mire, un aplauso grande para Valentina, un poema, y lo vamos a analizar. Fíjese que lo vamos a analizar porque me representa mucho como profesor. Yo tengo una opinión del celular y creo que hoy día hemos hecho muy mal uso. Me despido de usted, estimado. Sí, bueno, muy bonito lo que plantea, es más verso, ¿no? Sí, como verso pero yo sí quedarme con algunas cosas que con Valentina, que grato, que felicidad que puedas tú ejercer el rol tan importante en una comuna muy significativa para la región, y que sea una mujer joven que esté ahí dedicada, me parece muy bien. Qué bueno que se puedan invitar mujeres al programa, me parece extraordinario, y podamos compartir distintas visiones de todos los ámbitos. Yo creo que hay países que
distinto a Chile, hacen política igual que la que se hace aquí, pero no en 4 paredes, en 5. Porque del Pentágono también se pegan y quizás más que acá. Entonces esa política de 5 paredes, Ahí deslice. de una persona que quiere someter a través del dinero a todos porque le subo los impuestos cuando se me ocurre, es una de las brutalidades más grandes que yo he visto de volver hacia atrás, ni siquiera del sistema capitalista que hay, sino que va más atrás, un sistema imperialista. Entonces una regresión que es ridícula en estos tiempos. Interesante, me dio un tema para la próxima semana, puestos internos, que hoy día nace y tira y no le consulta ni al Ejecutivo ni al... Él dice que los feriantes tienen que pagar una tremenda movilización nacional. ¿Y sabe quién aporta más a los impuestos en Chile? Aquel que no alcanza a llegar con su sueldo a fin de mes, porque él paga el 20% del IVA, y al que tiene la capacidad de ahorro, y vamos generando así una brecha. Alguien dijo en los años 60, Ricardo Lagos, dijo que aquel gobierno que subiera los impuestos era un gobierno que no pensaba en el pueblo. Y él subió del 18 al 19. Yo tengo buena memoria. Estimados, un minutito para despedirse. Renato. Mira, más que nada, yo quiero dar como un cierto como un mensaje como tal. Tenemos que trabajar, al igual como todos los sectores políticos, de manera mancomunada con respecto al tema de la corrupción. La corrupción no puede existir de tal la forma en la que está. Porque la corrupción no solamente está en el tema gobierno, privado, también lo tenemos dentro de los mismos colegios. Lo tenemos dentro de los estamentos de las Fuerzas Armadas. Lo tenemos dentro de Carabineros, lo tenemos en todos lados. O sea, es un virus, como un virus en un computador que se metió y llegó ahí y no tenemos ningún antivirus como solucionarlo. Peor que el COVID. Peor que el COVID, porque lo único que sacamos es que tú eres más bonito, no, que tú soy más feo, que tú se destinaron estos recursos para tal cosa y no se hizo, que esto, aquí y allá. Entonces, Gracias. si no tenemos ese Hay que hacer esa equilibrio, simbiosis. esa simbiosis, no vamos a... Gracias, Renato. Alvarito, sus palabras de cierre. Mis palabras. Un minuto le va quedando. Un minuto ya. Bueno, yo creo que hacer un llamado, ya que esto, se habló del celular, que ha sido, digamos, bastante nocivo para los más pequeños, un llamado a los padres también, porque los padres son los que detentan la primera soberanía en sus familias, en sus hogares. Tener más autoridad, preocuparse de lo que el niño ve en su celular. Hay niños que tienen 9 años que pueden tener acceso a un montón de cosas, información ilimitada, y eso claramente es peligroso. La corrupción no parte en la política, no parte en el poder, no parte del que renta tanta cantidad de plata, sino que parte desde la infancia, parte desde la formación moral, ética. Y ahí tenemos que poner acento. Así que un llamado también a los padres a que recuperen esa autoridad en sus hogares. Eso. Gracias. Bueno, el dios Crono, dice un amigo mío, juega inexorablemente la manito en estos programas de televisión que se hacen tan cortitos. Agradecerle a ustedes por estar nuevamente junto a nosotros, agradecer su sintonía, Sexta Visión al servicio de la comunidad, junto a Misceláneo, entregando esta mirada distinta, no sé si mejor, pero distinta, de la contingencia que hoy día sobrelleva a nuestro país, a nuestra comuna, a nuestra región. Cierro con esto. Fíjese que los profesores, y con mucho dolor lo digo, en los años 90, desconozco hoy día, pasábamos la asistencia con lápiz de grafito para robar al Estado la subvención. Con mucho dolor, no es motivo de orgullo, es de esperar que hoy día eso no esté ocurriendo. Nos vemos la próxima semana con otro tema, con nuestros panelistas. Que esté muy bien. Adiós.